Hay un monasterio aquí así para la carretera Mazatlán en la sierra de Durango. Y y ahí en ese monasterio, pues los monjes es todos callados, ¿no? Es un voto de silencio y te permiten decir 2 palabras cada 10 años, ¿no? Entonces ya llegó un amigo ahí, se inscribió y dijo, no, pues yo le quiero dedicar a Dios mi silencio. Y ya, pues, bueno, pues bienvenido, pásale aquí. Solo vas a tener que ir con el monje principal y decirle 2 palabras, pero cada 10 años. Ya, pues llega a los primeros 10 años y pensó muy bien lo que va a decir. Se pone frente al monje principal y le dice, comida mala. Se va. Pasan 10 años, ¿no? Y otra vez va frente al monje principal y le dice, cama dura. Y entonces pasan otra década, ¿no? Otros 10 años y ya llega al monje principal y se le queda viendo. Y le dice, renuncio. Y ya le dice el monje jefe, le dice, pues no me extraña, desde que llegaste te la has pasado quejándote. Las razones para sonreír no son solo estéticas. Sonreír activa ciertos músculos y libera sustancias que te hacen sentir bien. Esto reduce tensiones en otras partes de tu cuerpo. Esto quiere decir que los músculos de la sonrisa, con estas reacciones, van a alimentar a tu cerebro y van a reforzar la sensación de tu alegría. Tan solo una sonrisa puede llegar a sentirse igual que recibir 3 meses de tu sueldo. Sonreír hará que tu apariencia se vuelva más atractiva y que tu salud mejore. Además, va a hacer que las defensas naturales de tu cuerpo se organicen para combatir enfermedades. No solo eso, sonreír te puede ayudar a manejar el dolor por el que estás atravesando. Si estás en un entorno social, el sonreír hace que las personas te perciban como alguien accesible y que todos quieren estar contigo. Si quieres que la gente se sienta contenta a tu alrededor, es importante que sonrías de forma genuina. Sonreír no significa que te conviertes en un payaso. Tampoco se trata de que siempre estés bromeando y que nadie te tome en serio. Al sonreír no significa que pierdes la seriedad en la conducción de tus asuntos o tus negocios. Más bien me refiero a una sonrisa agradable y contagiosa que transmite confianza a los demás. Lo que es extraordinario de este gesto es que es completamente gratuito y al dar la sonrisa no pierdes nada. En cambio, puedes ganar muchísimo. Como tus pensamientos definen tu estado de ánimo en el momento, un pensamiento agradable va a desencadenar una sensación de alegría. Incluso cuando sientes que todo está mal y los problemas te abruman, sonreír puede desencadenar hormonas en tu cuerpo que te darán bienestar. No finjas tu sonrisa. Mejor cultiva pensamientos valientes. Decide tener pensamientos profundamente agradables. Hay música que puede levantar tu ánimo y hacerte sentir bien. Trata de aprender chistes o busca alguna situación graciosa que te estimule a sonreír. Conserva la fe en que el futuro será brillante y mucho mejor que el presente. Una forma muy inteligente de provocar una sonrisa natural es que procures entrar en contacto con la naturaleza. Busca que en tu vida haya aire fresco. Toma baños de sol. Busca experimentar la frescura de la montaña, de un lago, de una fuente, un río o el mar. Pasa el tiempo donde hay árboles, porque esto puede mejorar tu vida y regular las funciones de tu cuerpo. Procura caminar cuando sea posible en tu entorno. Los parques públicos, las plazas al aire libre, los techos de tu casa, un huerto, tu patio o un jardín son un excelente ambiente en la ciudad para que puedas encontrar contacto con el sol, los árboles y el clima. Aprende a respirar mejor. Por instinto siempre encontrarás que tomar un respiro profundo te va a ayudar a calmarte ante cualquier circunstancia. Al igual que los ejercicios anteriores, vas a dividir tu hoja en 7 partes iguales, 3 líneas horizontales en el frente y 2 líneas horizontales en la parte posterior. Si hace tiempo no acudes con un dentista, esta podría ser una gran oportunidad para hacer una cita en algún día de esta semana y que recibas una buena limpieza profunda. Esto te va a dar más confianza al sonreír. El segundo paso será determinar un día de la semana para que entres en contacto con la naturaleza. Si es posible,
Escoge un lugar donde haya árboles y agua y simplemente acude a la hora y fecha determinadas para recibir un baño de sol y sentir cómo entra el oxígeno en tus pulmones. Al iniciar cada uno de los 7 días vas a poner el título "Ya estoy sonriendo cada vez que", y sonríes aunque no tengas un motivo específico para hacerlo. Por ejemplo, piensa en lo gracioso que es que tengas que sonreír forzadamente para completar este ejercicio. Nadie te va a estar viendo, así que no tengas problemas en esconder esa sonrisa amplia que muestra los dientes. Para cada día vas a definir una señal que te hará sonreír durante ese día. Por ejemplo, voy a sonreír cada vez que vea a un hombre. Voy a sonreír cada vez que me suba al transporte. Voy a sonreír cada vez que vea un perro o un ave. Voy a sonreír cada vez que me tome un café o un vaso con agua. Voy a sonreír cada vez que suene mi teléfono o cada vez que reciba un mensaje instantáneo. Esto lo puedes complementar con un pensamiento. Voy a sonreír cada vez que piense en esa persona que me gusta, o voy a sonreír cada vez que me lleve a pasear a mi perro. También puedes complementarlo buscando alguna película o una actividad que te haga reír, pidiendo cada día a algún amigo o hermano que te cuente su mejor chiste o poniendo una estación de radio. No es necesario que documentes el final de cada día, aunque bien podrías escribir la mejor anécdota que te haya pasado que ese día te hizo reír más. Tu cuerpo es un vehículo extraordinario para que interactúes en el mundo físico. Tiene sentidos complejos y un funcionamiento extraordinario para procesar todo tipo de energía y materia y convertirlos en algo positivo para sostener tu vida. Es importante que aprendas a seleccionar qué entra en tu cuerpo, en qué medida es un hábito y en qué condiciones necesita moderación. Llevar a cabo prácticas y actos de ejercicio es esencial para que afines el uso de tu cuerpo en el espacio físico. Tu cuerpo debe estar listo para actuar y al mismo tiempo lo suficientemente descansado para regenerarse. Todo se trata de la preparación y de los hábitos a los que sometes a tu cuerpo, que mantengas a tu cuerpo libre de tensiones e inclusive alegre y lleno de ánimo a través de un humor sano e inteligente. Practica la sonrisa y ponte en contacto con la naturaleza. Y bueno, pues ya no era la final del mundial y había un hombre que se acercó en su asiento que estaba así cerquita del campo, así enfrente, ¿no? En la final. Y entonces se da cuenta que el asiento que está a su lado está vacío y le pregunta a su vecino que quién está sentado ahí, si había alguien, y ella le dice, pues no, el asiento está vacío. Y dice el hombre, pues se me hace increíble que este asiento tan especial, este palco de lujo, esté vacío. ¿Quién en su sano juicio tendría un asiento para que en esta final y no lo puede usar? Y entonces le dice, bueno, es que en realidad el asiento me pertenece a mí. Se supone que iba a venir con mi esposa, pero ella falleció. Y esta es la primera final desde que estamos casados. Esta es la primera final de la Copa del Mundo en el que no estamos juntos desde ese entonces. Ya dice, discúlpame, lo siento mucho, no, esto se me hace terrible, no quería incomodarte, pero ¿a poco no pudiste encontrar a alguien más que viniera, un amigo, un pariente, un vecino para tomar su asiento? Dice, pues no, es que todos están en el funeral.